Hermanos, buenos días. Ahí está. El día 31 de octubre, la Iglesia Evangélica celebra el Día de la Reforma. Es dentro de la historia de la Iglesia. El Dios de la historia hizo que ese día un monje agustino clavara en las puertas de una catedral en Alemania unas tesis. Este monje agustino era maestro de teología y clavó 95 tesis en esa puerta, en ese portón de madera, donde se exponía lo que la Biblia decía que él se había dado cuenta, y de pronto era distinto lo que él decía, lo que la Escritura decía, a lo que el sistema imperante religioso en ese entonces enseñaba. Este hombre era Martín Lutero. Y Lutero enfrentó desde ese momento pues la persecución del sistema imperante, no solamente del religioso, sino también del político, y eran los sistemas más poderosos de la tierra: el romano, lo religioso, y el alemán. Y unos años más tarde fue requerido para que ante esos poderes él se retractara de eso que había escrito. Y había varios libros encima de esa mesa. Ya hemos conocido la historia y visto la película, ¿verdad? Entonces, este hombre, lleno de miedo, pide un día más para retractarse, y quedó en la historia una frase que él expuso cuando ese segundo día fue otra vez requerido para afirmar que esos escritos eran suyos, y ante la pregunta de si se retractaba de todo eso que estaba él defendiendo, él dijo una frase. Dice: si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo retractar nada. Por no ser digno de un cristiano hablar en contra de su conciencia, heme aquí, no me es posible hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Y estoy citando esta frase porque él apela a su conciencia. Y en la Escritura hay más de 30 citas donde habla de la conciencia. Y si en la Escritura hay tantas veces, algo ha de tener de importancia la conciencia. La mayoría de estas citas están en el Nuevo Testamento. En la versión antigua aparece 33 veces, en la Reina Valera 60, los que la mayoría tenemos, aparece 23 veces, y algunos sinónimos de conciencia como sensibilidad. En el Antiguo Testamento un sinónimo de conciencia es riñones, ¿no? Algo que está dentro. Y queriendo indagar un poco sobre qué es lo que significa esto de la conciencia, pues busqué en un diccionario qué es lo que un diccionario dice de la conciencia. Y un diccionario secular dice: facultad del ser humano para elaborar juicios personales de carácter moral y ético sobre lo que está bien y lo que está mal con relación a sí mismo y a los demás. El diccionario griego bin o binés
lo traduce del griego con la palabra suneidesis. Y ese diccionario dice, ¿qué es conciencia? Dice, poseer, entre comillas, un conocimiento paralelo de algo que resulta en, y abre comillas, un sentimiento de responsabilidad de alguien ante Dios, cierra comillas. Y el comentario que hace este diccionario es, fuimos creados con una facultad única e intrínseca que nos da una especie de perspectiva de tercera persona acerca de lo correcto o lo incorrecto de nuestras acciones. Hay un autor cristiano contemporáneo que define conciencia como el sistema de advertencias del alma que permite a los seres humanos contemplar sus motivaciones y acciones para evaluar con cierta exactitud qué es bueno y qué es malo. Y me llamó la atención en el comentario del diccionario este griego que dice, fuimos creados con una facultad única e intrínseca que nos da una especie de perspectiva de tercera persona acerca de lo que es correcto o incorrecto. Y me llama la atención esta perspectiva de tercera persona. Y viene a mi mente una corte donde hay 3 personas. Está la primera persona, que soy yo. Está una tercera persona, según la definición que es ese sistema, que es mi conciencia. Pero hay otra persona, que es el que va a decidir si es correcto lo que yo estoy diciendo y lo que mi conciencia está o afirmando o negando. Y ese juez no es otro más que Dios mismo. Dios mismo. Y en el versículo que leíamos dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Testimonio de nuestra conciencia. Testimonio. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es algo que un testigo dice. ¿Quién es un testigo? Un testigo es alguien que estuvo presente en un hecho. No es alguien que le contaron o que se supuso o que cree, sino alguien que está ahí y estuvo presente. Y ante las preguntas de qué pasó, él dice lo que vio, no lo que piensa o lo que sugiere, sino lo que vio. Eso es un testigo. Entonces, Pablo está escribiendo en 1:12 de 2 de Corintios, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la iglesia de Dios, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, en este asunto de la conciencia, tal vez debemos tomar en cuenta que estoy yo, está eso que fue creado por el Señor, la conciencia, y está un juez, que finalmente es Él. Ahora, vamos por favor a Romanos 2, 14 y 15. Romanos 2, versículo 14 y versículo 15. Este diccionario dice que es una facultad del Señor, que ha puesto el Señor. ¿En dónde está en la Escritura? Bueno, literalmente no dice exactamente qué es, pero aquí lo expresa, literalmente lo dice. Dice 2:14 de Romanos, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y en el versículo 15
explica un poco, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué está diciendo aquí el autor de Romanos? Está diciendo que las personas que no tenían ley, en este caso están hablando a los judíos que estaban en Roma. Los judíos era el pueblo escogido por Dios, a los judíos les fue dada la ley, entonces ellos tienen la ley. Pero aquí está hablando de los gentiles, ¿no? De los que no eran judíos. En el 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. ¿Qué ley? Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ah, caray, entonces en cada ser humano que ha nacido y que va a nacer hay una ley escrita en sus corazones, y es la ley de Dios. Y esa ley, dice la Escritura, que habla a las personas. Entonces, creo que sí hay una ley y sí está escrita en los corazones. Y ahí entran las discusiones y qué pasa con los aborígenes de Australia que nunca han escuchado. La Escritura dice que hay una ley en ellos y que cuando se sujetan a la ley son ley para sí mismos. Pero ahorita el problema no son los aborígenes, el problema es nosotros somos esos gentiles y tenemos la ley en nuestros corazones, y si no la hemos escuchado, está en nuestras piernas ahorita, en nuestras manos, y es la ley del Señor. Ahora, dice, dando testimonio su conciencia, una vez más, ahí está esa palabra, su conciencia, y dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué es esto? Yo doy mis razonamientos ante el juez y ya está alguien atrás, esa tercera persona diciendo, ¿cierto? Mentira, mentira, cierto. No vemos al juez, entonces tenemos la libertad de decir lo que bien nos parece. Pero en el versículo 16 dice que nos va a acusar o nos va a defender en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a el Evangelio. Entonces, caray, creo que es más serio y creo que es importante que juzguemos un poco más, conozcamos más cómo es que funciona la conciencia según la palabra del Señor, para que podamos entonces limpiarla o dejar que nos hable para poder usar ese sistema que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Hechos 23:1. Hechos 23:1 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Si hay tantos versículos en la Biblia acerca de la conciencia, entonces el plan que quiero realizar con todos ustedes, con la ayuda del Señor, es que si es una facultad divina, entonces debe ser muy importante reconocer la importancia que tiene en la vida de un creyente y entonces poder conocer qué es una conciencia limpia, mantener esa conciencia limpia y sensible a lo que Cristo enseña en su palabra, porque finalmente es Cristo el que va a juzgar.
Vamos a orar, hermanos, por favor. Bendito Dios, Padre Santo, una vez más, oh Señor, estoy aquí en este lugar, junto con mis hermanos, Señor, y hemos proclamado tu nombre y te hemos pedido que estés aquí. Y en el momento en que haya 2 o 3 personas reunidas en tu nombre, Señor, este lugar es un lugar santo. Dios, estoy ante ti con temor y temblor para abrir tu palabra y exponer, Señor, tu palabra. Ayúdame, Señor, a que seas tú, Señor, a que seas tú, Padre, quien abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, a que seas tú, Señor, el que hable a nuestras vidas y que haga, Señor, esta obra de limpieza que necesitamos. Ayúdame, Padre, ayúdanos, Señor, a no desperdiciar la oportunidad que nos das de glorificar tu nombre. Este tiempo es tuyo, Señor, todo esto es tuyo, esta congregación es tuya y en ti descansamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos, es un solo versículo, 2 Corintios 1:12. Dice, empieza el versículo diciendo, porque nuestra gloria es esta. El primer punto que quiero poner aquí es la verdadera gloria. ¿Cuál es la verdadera gloria? Cuando Pablo dice, nuestra gloria es esta. Y cuando hablamos de gloria o gloriarse, hay 2 aspectos. Hay un aspecto que es negativo y que es el primero que quiero que veamos. ¿Qué es gloriarse? Es ufanarse, es quedar bien con algo que no es nuestro, con algo que no hicimos o con algo que no es nuestro, ¿no? Vamos a Romanos 2, del 17 al 24, por favor, para ilustrar un poco esto. Este pasaje es Pablo hablando con los judíos. Dice 2 del 17 al 24 de Romanos: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Este es un pasaje duro que está dirigido directamente a los judíos que se ufanaban de ser judíos, de ser el pueblo de Dios, pero que no hacían lo que Dios les había pedido que hicieran. Eso es ufanarse, gloriarse. Se estaban gloriando en una gloria que no era suya, era la gloria que Dios les había dado cuando los escogió para que reflejaran lo que Él era en las naciones de los alrededores en tiempos bíblicos. Ahora, Efesios 2:8, un poco más cerca de nosotros. Este es un versículo bastante conocido por nosotros. Capítulo 2 de Efesios, versículo 8, dice: Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo, la salvación. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Alguien puede ufanarse de haber recibido salvación por algún mérito? No, nadie. Nadie, fue un regalo. Nadie lo pidió, nadie lo merecía. Ahora, ¿cuál es el sentido positivo, en el sentido en el que Pablo está usando esta palabra, la manera en que usa nuestra gloria es esta? Nuestra gloria se está refiriendo a confiar en lo que Dios es y en lo que Dios hizo. Y podemos volver otra vez a Efesios 2 y leer el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que se está gloriando de lo que Dios hizo en él. Cuando él era antes blasfemo y perseguidor de la iglesia y ahora era apóstol de los gentiles, él se está ufanando en la gloria de Dios en él. Y lo podemos ver en el versículo 10, cuando el 8 y el 9 de Efesios está hablando de una salvación que fue un regalo, que nadie se puede ufanar, pero en el 10 nadie se puede gloriar. Está diciendo, ¿quién es el autor? Es Cristo. Y Él preparó las obras en las que los creyentes debemos andar. Y las preparó antes de escogernos. Entonces, cuando un creyente está caminando en los caminos del Señor, no hay nada de qué gloriarse. Es en humildad y en humillación estar siempre en gratitud para hacer lo que el Señor dice. Sentirse es sentirse bendecido, es decirle al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Vamos a Éxodo 34, por favor. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Este es cuando el Señor está renovando su pacto con Moisés. Le dice que vaya al monte, que aliste las piedras. Y el versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, voz del Señor, él mismo diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esa debe ser entonces nuestra respuesta cuando conocemos al Señor, quién es Él, conocemos su gloria y cómo Él comparte su gloria con nosotros, y podemos entonces hacer lo mismo que hizo Moisés, postrarnos y adorar. Cuando en Jeremías 9, 23 y 24, conocemos lo que el Señor quiere de nosotros.
Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Si hay algo en lo que podamos ufanarnos o glorificarnos, es en que el Señor nos ha permitido conocerle y nos está mostrando quién es Él. Entenderme y conocerme, que es misericordioso, juicio y justicia en la tierra es lo que Él hace. Entonces, nuestra actitud correcta es adorar. La verdadera gloria, entonces, en el versículo que estamos nosotros llevando, es entender lo que el Señor hace. Ahora, si seguimos en la segunda parte del versículo. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia. Y decíamos hace un rato en la introducción que nuestra conciencia es un testigo que no podemos comprar. Lo podemos callar, lo podemos hundir, lo podemos ignorar, pero no lo podemos comprar. Ahora, vamos a ver tres aspectos de cómo funciona nuestra conciencia frente a algunos aspectos de nuestra vida. Uno es la conciencia y nuestro pecado, otro es la conciencia y los demás creyentes, y el último es la conciencia frente a Cristo. La conciencia y nuestro pecado. Segunda de Corintios 1:12. Es el mismo versículo donde estamos. Dice, nuestra conciencia, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, la conciencia nos ayuda a hacer el bien. Y Pablo utiliza dos palabras: sencillez y sinceridad de Dios. Nuestra conciencia con sinceridad y con sencillez. Ahora, hay otro aspecto, hay otro elemento que está presente en nuestra conciencia. Vamos a 1 de Timoteo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 4 al 5. Dice 1, 4 y 5 de Primera de Timoteo: ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios. A ver, otra vez. Ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cuál es el elemento que está ahí nuevo? La fe. Ahora, en ese mismo capítulo vamos al versículo 18 y 19. Pablo está dando a Timoteo una instrucción. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y en el 20 da algunos nombres de Himeneo y Alejandro,
a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Cuál es entonces el otro elemento que está junto con la conciencia? La fe, ¿no? ¿Qué es la fe? El conjunto de verdades que están en la Escritura y que le dan el parámetro a la conciencia para que la conciencia nos ayude a ver cuál es el parámetro que debemos ver, en que debemos fijar, en que debemos compararnos. Y es un parámetro alto, inamovible, inalcanzable. Es la vida de Cristo. Entonces, en el versículo 19 que leíamos, es una advertencia. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Van juntas. Necesitamos entonces, si queremos evaluar nuestra conciencia, creer la verdad. Recordemos que la conciencia es un sistema de advertencias que ha puesto el Señor, que le permite al hombre evaluar lo que es bueno y lo que es malo. Y es únicamente la fe la que nos permite conocer y creer la verdad. Y es entonces cuando nuestra conciencia, nuestro testigo, sabrá cuándo mostrarnos los razonamientos, si son verdaderos o son falsos. Ahí mismo en el libro de Timoteo, por favor, vamos al capítulo 3, versículo 8. Pablo le está encargando a Timoteo que levante hombres fieles para enseñar, y está dando los requisitos. Y en el 3:8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Una vez más, la fe va junto con la conciencia. Se necesita entonces ese aspecto de la fe junto con la conciencia. Ahora, estamos hablando de sabiduría de Dios, pero también Pablo en 1:12 de 2 de Corintios habla de sabiduría humana. Vamos a Santiago 3:15, para cerrar ya este punto de la conciencia y nuestro pecado. Santiago 3:15. Vamos a leer desde el 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y el contraste, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría humana el contraste es terrenal, a diferencia de la otra que es celestial. La sabiduría que viene del cielo es animal, a diferencia de la sabiduría que viene del cielo, que viene de un corazón que ha sido redimido, ¿no? Y es diabólica. Y esa sabiduría que es diabólica usa el engaño, la mentira, la falsa enseñanza, los falsos maestros, como 2 de Corintios 11.
Segunda de Corintios 11, 14 y 15. Es diabólica, dice Santiago. Y en Segunda de Corintios 14 dice, bueno, desde el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La conciencia está entonces para ayudarnos a identificar el pecado. Y debemos entonces apoyarnos en otro medio que el Señor nos da para conocerle, y es su fe, el conjunto de verdades que nos van entonces a ayudar, ¿no? La conciencia y el pecado. Ahora, este segundo punto, la conciencia y los otros creyentes. En el contexto de la carta de Corintios, teníamos oportunidad el miércoles pasado de revisar un poco el contexto de la carta y notábamos cómo Corinto era una ciudad pagana, politeísta y inmoral, vamos a decirlo así, ¿no? Y esa, comparado con nuestro tiempo ahora, pues la inmoralidad también está. Pero hay una diferencia entre Corinto, en donde la inmoralidad era parte del sistema religioso. Entonces decíamos que habían templos donde la prostitución y todas estas inmoralidades eran parte de acercarse a los dioses, eran parte de la vida. Entonces si alguien quería acercarse a X Dios y tenía un templo y había todas estas cuestiones, pues iba para allá, ¿no? Y la cuestión es que en ese contexto había una iglesia del Señor, y esa iglesia del Señor estaba conformada por hombres que estaban antes atrapados en esa esclavitud, ¿no? Y esta inmoralidad era parte de la vida religiosa y de la vida común de cada persona, ¿no? Y en 1 Corintios 8, Pablo está apelando a la idolatría, y específicamente todo el capítulo 8 está hablando de lo sacrificado a los ídolos. Y deja varias enseñanzas. Hay varios versículos que tienen la palabra conciencia, ¿no? En 1 Corintios 8, versículos 5 y 6, hay una descripción. Vamos a leerla. Dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, y entre paréntesis dice, como hay muchos dioses y muchos señores. El 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, hay un contraste en el siguiente versículo, en el 7, dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Hay aquí dos grupos de personas, vamos a decirlo así, los creyentes fuertes y los creyentes débiles. Los creyentes fuertes se supone tienen una conciencia fuerte, y los creyentes débiles, débil. Y pone algo para medir ese grado de fortaleza. ¿Y cuál es? La comida. La comida. En el 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí, comen como sacrificado a ídolos,
y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora en el 8 hace una aclaración, dice Pablo: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En el versículo 8 dice, está hablando de algo. ¿Está hablando de qué? De una libertad. Hay una libertad que está ahí, y los creyentes que tienen una conciencia más fuerte tienen la libertad de ejercer esa conciencia. Pero en esa congregación, en Corinto inicialmente, hay también personas que están sentados ahí que no tienen esa conciencia tan fuerte, vamos a decirlo así, ¿no? Y en el versículo 9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Qué es esto? En una congregación, en Corinto, aquí, en cualquier parte del mundo, hay personas que llegan a una iglesia, el Señor los trae a una congregación, y hay personas en diferente grado de crecimiento. Hay personas fuertes, hay personas débiles. Hay personas que son, hay personas que no son. Solamente el Señor lo sabe, pero hay conciencias fuertes que están en el Señor y hay conciencias débiles que también están en el Señor. Y hay una libertad, y el Señor está diciendo, tienen una libertad, pero tengan cuidado, porque por su libertad pueden hacer tropezar a los otros. En el 10 y en el 11 dicen: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Veíamos el del versículo 6. Sin embargo, hay un solo Dios, el cual es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil. Y viene la pregunta: ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y el 11 dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque por quien Cristo murió. Entonces, nuestra conciencia y la libertad que nosotros tenemos en el Señor de ejercerla tiene un límite. No podemos con mucho cuidado estar pensando mi conciencia, cuando mi conciencia, según la Escritura, tiene un límite. No estoy yo solo aquí. Hay personas que también están creciendo y que algunas veces fijan sus ojos en lo que vemos, y algunas veces somos ejemplo, y lo que nosotros digamos es una cosa y lo que hagamos es otra. Hay un término en español que dice que nuestros hijos aprenden con la leche templada. No es mexicano. Nuestros hijos aprenden con la leche templada. ¿Qué es eso? Hay lugares de clima frío donde a los niños, para que duerman, se les da leche tibia y ya eso los duerme. Es costumbre. ¿Y qué quiere decir ese dicho? Que nuestros hijos no aprenden por lo que nosotros les decimos. Están aprendiendo por lo que ellos ven que nosotros hacemos. Y cuando nuestros niños hacen cosas que son incorrectas, les decimos: ¿de dónde aprendiste eso? Qué bueno que ellos no pueden contestar de chiquitos, porque la respuesta es: lo vi que tú lo hiciste. ¿No? Entonces, lo que está enseñando aquí la Escritura es que, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Y el 12 dice: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y el consejo en el 13 es: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Para qué? Para no poner en tropiezo a mi hermano. Pablo está poniendo el ejemplo de la comida. Pero, ¿qué les gusta que podamos aplicar entre nosotros? Aparte de la comida.
La música, tal vez, nuestra manera de hablar, nuestras bromas, nuestro, qué simpático soy. Esos detalles de la cultura, tal vez, que como son parte de la cultura, son pasables. Pero el Señor está diciendo aquí, tienes una libertad, pero no es lo que tú quieras hacer. Está limitado. Está limitado porque hay personas, creyentes. Y donde no haya creyentes, aquí en nuestra casa están nuestros hijos, que también están aprendiendo de la Escritura y del Señor, y están aprendiendo directamente de nosotros. Entonces, hay una libertad, pero es una libertad que está limitada. Ahora, vamos por favor a 1 Corintios 6:11. Vamos a ir un par de capítulos atrás. Dice 6:11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Pablo continúa diciendo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto es una advertencia. Hay libertad, pero no todo conviene. Y hay una advertencia que es propia. ¿Y cuál es? No me dejaré dominar por ninguna. Necesitamos evaluar en nuestra conciencia qué es lo que hemos estado haciendo y nos tomamos la libertad de callar la conciencia tal vez y decir, pues está bien, así soy yo, no sé, dejar de pensar en nosotros mismos, ¿no? Ahora, en el 10:23 de este mismo libro, 1 Corintios, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y el 24, si todavía no sabemos qué es lo que debo hacer o dejar de hacer, entonces aquí está la clave: ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿no? Pensar en el del otro. Ahora, 10:29. Bueno, podemos desde el 28, ¿no? Una vez más, Pablo está hablando del mismo tema de la comida, utiliza esto como una ilustración. Dice del 28, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, no lo coman, no lo coman, ¿no? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora el 29 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino en quién está pensando, en la del otro. ¿Por qué? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Mi conciencia ante los demás. Ahora, para terminar este punto, Romanos 14. Romanos 14. Vamos a leer del 1 al 4. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Podemos juzgar la conciencia
del hermano? No. No. ¿Tú quién eres para juzgar? ¿No? El versículo 6 está diciendo, el que hace caso del día, del 5, vamos a seguir en el 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Así es. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El versículo 15 del Romanos 14 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel quien Cristo murió. Y la pregunta que se me ocurre cuando estoy leyendo esto, hacerme a mí mismo, por supuesto, es, ¿crees que llevas una vida recta cuando obedeces al Señor? Sí. La siguiente pregunta, ¿y cuando comparas tu vida con los demás, poniéndote como estándar de rectitud, ¿es eso correcto? No, claro que no, claro que no. El versículo 17 de Romanos 14 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Agradar a Dios es lo que nosotros debemos hacer. Y si agradamos a Dios, vamos a agradar a los hombres. Romanos 15, ya para terminar. 1 y 2 de Romanos 15. Así que los que somos fuertes, en palabras de Pablo, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Vamos a Tito 1, por favor. Tito 1, 15 y 16. Tito 1, 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La pregunta personal es, ¿qué dicen tus hechos? A la luz de esto, ¿qué dice tu conciencia a esto? Mi conciencia y el pecado, mi conciencia y los demás. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
¿Qué dice nuestra conciencia? Ahora, el tercer punto, nuestra conciencia ante Cristo. Vamos a leer un pasaje de capítulo 9 de Hebreos, hermanos. Tal vez nos vamos a tardar un poquito. Tengan paciencia, necesitamos ver este contexto para que el Señor nos hable con su palabra a cada uno de nosotros. Hebreos 9, capítulo 9. En los primeros versículos el autor de Hebreos está exponiendo las características que tenía el tabernáculo, la primera parte del tabernáculo, el lugar santo y luego el lugar santísimo. Está describiendo los objetos que tiene, ¿no? En el versículo 6 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, el lugar santísimo, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El versículo 8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y el 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Aquí Hebreos, el autor está poniendo una vez más la palabra conciencia y está diciendo todo lo que en el Antiguo Testamento y aún en tiempos de Cristo se hacía en ese templo, en el lugar santo y el lugar santísimo, todo este ritual, toda esta sangre que corría una vez al año por los sacrificios del pueblo, primero del sacerdote y luego del pueblo, no servían para hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Y está hablando de que es un símbolo. El Espíritu Santo les está diciendo a los judíos después de Cristo, que todo ese sistema de ceremonias no tenían el valor que ellos le habían dado, sino eran otro, era una ilustración de algo que venía después. ¿Qué era lo que venía después? ¿Qué fue lo que vino? El versículo 13, les voy a pedir por favor que pasemos. 11. Desde el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Nos está diciendo, ¿qué es lo único que a nosotros nos puede limpiar y perfeccionar la conciencia? El tema de hoy. Lo único que puede limpiar nuestra conciencia y perfeccionarla es la sangre de Cristo. Y ese es el Evangelio, las buenas nuevas del Señor. Nos perfecciona, nos da vida eterna, nos da salvación, pero además limpia nuestra conciencia. Si nuestra conciencia ha estado acallada, ha estado contaminada, ha estado cicatrizada por el pecado, hermanos,
Antes de defender nuestra conciencia y defendernos poniendo nuestra conciencia, necesitamos poner nuestra conciencia a los pies del Señor y que Él la limpie. Y entonces podemos preguntarle a nuestra conciencia, ¿cómo estamos? Y nos va a decir la verdad. ¿Cómo estamos? Hebreos 9:14, su sangre limpiará mi conciencia, tu conciencia, de las obras de muerte. Entonces ya podremos servir a ese Dios vivo. ¿Es esto nuevo? Vamos a ir, por favor, a Números 15. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Números 15, 28 al 30. Dice, Números 15, 28, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, por error. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido del 29, entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. ¿Qué había que hacer? Llevar un animal para que el sacerdote lo sacrificara. El versículo 30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. En la versión antigua, esa palabra soberbia se traduce conciencia. Esto es, mas la persona que hiciere algo con soberbia, con conciencia, pecado con conciencia, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada. Ahora, ¿por qué? Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Los siguientes 4 versículos habla de alguien que no obedeció la ley. El 32 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. En el Antiguo Testamento el pecado era muerte. Nosotros, por la misericordia del Señor, tenemos un sumo sacerdote que ha entrado al lugar santo y perfecciona, limpia nuestra conciencia. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con nuestra conciencia? Acallándola, ignorándola, cauterizándola. ¿Cómo nos estamos conduciendo? Es nuestro testimonio, como Pablo dice, con sencillez y sinceridad de Dios, que nos hemos conducido ante el mundo. Tenemos que revisar nuestra conciencia a la luz del Señor y entender el Evangelio, el sustituto que murió por nosotros. Y antes de caer en el pecado y en la condenación del pecado por el enemigo, ir al Señor y pedir que nos limpie. Pero así como en el Antiguo Testamento había muerte, nosotros también estamos obligados a responder. Vamos por favor a
Hebreos 10:26. Dice la palabra del Señor, Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si hubiéramos pecado voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, me temo que está hablando de nosotros saliendo de este lugar. Si alguien no lo había escuchado, caray, ya lo escuchamos. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿A cuáles adversarios? A los que están en contra de lo que el Señor ha hecho. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esta pregunta es para nosotros. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos jugando con el Señor? Sí, es posible que sí. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Necesitamos ir al Señor, hermano. Revisar nuestra vida. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Cuántas piedras en la semana juntas en tu casa y la traes aquí, atrás? Entras a la iglesia con piedras en la mano para lanzar la primera piedra. ¿Cuántas? ¿Chiquitas? ¿Rocas? ¿Traes rocas en las manos aquí? Hermano, después de escuchar esto, yo sugeriría: tiremos esas rocas y evaluemos nuestra conciencia. El Señor está haciendo su obra. No necesita de nadie para hacer su obra en esta congregación, en todas las personas que estamos aquí. Desecha tus piedras, hermano. Deja que Él haga. Mía es la venganza, dice el Señor. Estamos jugando con fuego. Necesitamos estar parados ante el Señor en forma correcta, evaluando nuestra conciencia y diciéndole: Señor, limpia mi conciencia para poder escucharla. Y así como Pablo decía: nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, nos hemos conducido en el mundo y delante de vosotros. Necesitamos orar para, así como Pablo, decirle: hemos estado con nuestra conciencia limpia y nos paramos aquí, en la calle, en la casa y donde estemos. Tenemos la conciencia limpia. Como Pablo muchas veces: tengo mi conciencia limpia. Y volviendo a Lutero, cuando se para delante de los poderes del mundo, dice: mi conciencia está limpia. No era una conciencia de pecado. Él estaba hablando: la Escritura dice esto. Y si esto dice la Escritura, Cristo es el que va a juzgar, no me puedo retractar. Y ahí se paró. No había nadie en ese momento que le acusara y le dijera: lo que está escrito ahí es mentira. Pero tal vez si nosotros nos paramos con nuestra conciencia a acusar, debemos tener cuidado, hermanos. El testimonio y nuestra conciencia. Bendito Dios, Señor, una vez más. Gracias, Padre.
Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Señor, por su vida perfecta. Gracias, Señor, por su sangre, Padre. Gracias por todo lo que nos enseñaste en el Antiguo Testamento que está en tu palabra y que todo apunta hacia ese lugar celestial, ese lugar donde está tu Hijo, donde entró una vez y para siempre con su sangre por su pueblo. Y gracias, Señor, porque has escogido a personas perdidas, incorrectas, lo peor del mundo, y has limpiado su vida, Señor, con tu sangre, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir con esa verdad. Ayúdanos a reflejarlo, Señor, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro lugar, en nuestro trabajo, donde estemos. Y si en tu misericordia, Señor, tienes un plan para alguien fuera de aquí, que vaya, Señor, confiado en que tú lo envías, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto, porque es lo que tú quieres que hagamos, Padre, lo correcto, lo que está en tu palabra. Señor, gracias por la compasión que tienes hacia nosotros en esta congregación, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Tu palabra dice que el Hades no prevalecerá en esta congregación, y en eso descansamos. No en nosotros, sino en la sangre de tu Hijo y en las promesas de tu palabra. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.